desde que tenía, pues, no sé, 6, 7 años, hice mis primeros cuentos. Cuando supe escribir, empecé a escribir. Y el proceso creativo para mí es lo más disfrutable del acto de escribir. Eh, Siempre me preguntan los niños, oye, ¿en qué te inspiraste para hacer este libro o este otro libro? Y siempre les digo que es como, la inspiración es como un chispazo, es una cosa que sucede en un segundo y que puede ser un recuerdo, puede ser algo que sucede o un interés, puede ser en realidad cualquier cosa que despierta como la idea de una historia. Y bueno, pues de ahí empezar a desarrollarlo, a mí en general me lleva bastante tiempo porque me gusta como armar las historias con cuidado y con muchas veces requiero investigación para mis historias. Y pues tengo hasta como interés un poco periodístico, muchas veces de entrevistar y de investigar y de meterme a fondo con el tema, porque pues finalmente la ficción es un conjunto de mentiras, pero tienen que estar bien contadas para ser verosímiles. Entonces, eso me ha llevado pues a investigar muchas veces mis temas con cierta profundidad. No, no es una cosa que siempre haga, pero cuando el tema lo requiere, sí lo hago. Y para mí es muy rico. Otra cosa que me gusta mucho es el desarrollo de los personajes, que es una cosa en la que me tardo mucho. Es un aspecto de la obra que me parece que es muy, muy importante porque a mí lo que más me gusta, digamos, de los autores que se consideran clásicos es cómo construyen a sus personajes. Los personajes que me gustan mucho son, por ejemplo, los de Stevenson, que con unos cuantos rasgos logra diferenciar a unos de otros y no los empalman, porque muchas veces se nota eso en los libros, que los personajes son un mismo personaje pero con diferentes nombres y diferentes características físicas, pero no hay una diferenciación psicológica entre uno y otro. Y cuando sí existe, cuando un autor lo logra, a mí me encanta. Pero eso, pues para mí, requiere bastante trabajo de meterme en los personajes para poderlos desarrollar. Me lleva mucho tiempo. Pero es una de las cosas que más disfruto. Y bueno, teniendo esas dos cosas es que normalmente voy armando las historias. Y bueno, pues yo sí me tardo un poco. No escribo rápido. Pero otra cosa es que, bueno, cuando ya llegas a conocer a los personajes de esa manera y tienes el tema, como ya ambas cosas son muy familiares para mí, me doy cuenta de que los personajes tienen como cierta vida propia. Entonces, si yo ya construí un personaje de cierta manera, el personaje va a actuar así. Y no es una cosa que yo quiera o no. Si ya lo construí, tengo que respetar cómo va a actuar. Y a veces quizás no esté de acuerdo, pero yo ya lo construí así. Entonces, llegan a ser como de alguna manera presencias, sobre todo cuando estoy en la plena construcción de la historia, llegan a ser ya como si fuera gente que conozco, de alguna manera. Y sí llega a ser algo bastante intenso. Cuando se acaba la historia, los extraño. Por ejemplo, en Polvo de Estrellas quise mucho a los personajes y las niñas, sobre todo, porque tenía una fanpage, las niñas me preguntan si voy a escribir una segunda parte. Y les digo que no, porque, porque ya me despedí de ellos y volverlos a revivir para hacer una segunda parte es una idea que simplemente no quiero, no me gusta. Muchas veces también me preguntan a qué hora me gusta escribir. Me gusta escribir de madrugada, cuando logro despertarme y levantarme, porque no hay ruido. Ese es un el factor principal por el cual me gusta escribir de madrugada. Claro que pues, no aguantas muchas madrugadas, ¿no? Especialmente yo que pues, tengo una vida activa también durante el día. Eh, Después de unos 4 o 5 días, ya, no puedo más. Pero es la hora que más me gusta escribir, cuando no hay ruido y puedo concentrarme y estar pues a solas con los personajes, ¿no? Y con la historia. Y pues las historias necesitan revisarse muchas veces. Esa es también una cosa que a las personas que están empezando a escribir a veces les cuesta un poco de trabajo. Entender que las historias tienen que revisarse muchas veces y también tienen que dejarse descansar. Idealmente, pues, por unos un par de meses y volverlas a leer, porque como que en ese tiempo se asientan las ideas en tu cabeza, no en la historia, porque la historia está ya, pero se asientan las ideas y lo vuelves a leer y suele haber cambios bastante importantes
cuando dejas ese reposo. Sí, no muy distinto, muy. Yo creo que las dos cuestiones principales son el lenguaje y los temas. Por ejemplo, la literatura infantil, de hecho, esas son las dos, digamos, limitantes por las cuales a los libros para niños no se les considera, en un sentido muy estricto, eh, obras de arte. Yo no estoy de acuerdo con ese criterio, pero sí es cierto que en cierto sentido es una limitante. Porque, bueno, pues con un niño no puedes usar, digamos, la variedad del lenguaje o la complejidad del lenguaje que con un adulto. Tienes que adecuarte al lenguaje que usan los niños, porque si no, pues no les va a interesar la historia. Y pues sí puedes usar casi cualquier tema, pero no todos. Depende del tratamiento del tema, pero pues definitivamente hay temas que no son para niños. Y no porque tengan una visión moralista ni nada, sino porque simplemente no les interesan. Entonces, pues el rango de temas, aunque es amplísimo, no es cualquiera. Con adolescentes, pues es lo mismo. Los temas que le interesaban a un niño pequeño, pues ya no le interesan a un adolescente. Y definitivamente los temas adultos, pues tampoco le interesan a un adolescente, no necesariamente. Y lo mismo con el lenguaje. El lenguaje tiene que tener el mismo registro. Entonces, son esas como las adecuaciones que uno tiene que hacer cuando va escribiendo para diferentes públicos. Esas son las dos principales. Pues mira, yo creo que la literatura nace de la necesidad humana de la narrativa, de contarnos nuestras vidas y nuestras historias, y de estar escuchando las vidas y las historias de los demás. Entonces la literatura nunca se va a terminar. La necesidad de contar nunca se va a terminar. Y eso, digo, por ejemplo, medios como el Facebook, pues de alguna manera están haciendo una especie de literatura, están contando las vidas de los demás. Y ahí tienes a todo el mundo, como el nombre de tu canal, tienes a todos los stalkers viendo a los demás, ¿no? Sí. En realidad lo que haces es enterarte de la vida de los demás. No es ficticio, no es lo mismo, pero de alguna manera estás pendiente, ¿no? Sí. De lo que pasa. Y si tú le preguntas a una persona cómo estás, qué has hecho, lo que te cuenta es narrativa. A dónde se fue de viaje, de qué se enfermó, de quién se enamoró, en fin, lo que te cuenta es su vida. Y eso es una necesidad que nunca se va a terminar, que existe desde que existe el lenguaje. Lo que sí evoluciona es el lenguaje. Eso se evoluciona constantemente. Digo, con la vida de cada quien se puede ver, ¿no? Del habla que teníamos cuando éramos chicos a la que tenemos ahorita, hay una gran distancia. El habla que tienen ahorita los adolescentes o los niños no es la misma que teníamos nosotros. Eso evoluciona constantemente. Cuando era niña, pues digo, no me imaginaba ni soñar con escribir con el lenguaje, por ejemplo, que se usa para los mensajes de teléfono. Y entonces, bueno, pues el lenguaje va evolucionando, y yo creo que el pensamiento y la mente de los niños y los jóvenes también, necesariamente, porque además están expuestos a muchísimos más estímulos que antes, y seguramente en el futuro pues eso todavía va a incrementarse, ¿no? No veo que haya una disminución en ese sentido, al contrario, no va avanzando, y digo, creo que no podemos ni siquiera prever para dónde se va a ir. Novela que pues me ha costado un poco de trabajo porque la empecé desde el 2008, estaba viendo en mis registros de las fechas de mi computadora, es en 2008, pero la he ido dejando porque estaba acabando Supernatural ya, entonces ya ahorita la retomo, pero sí me cuesta mucho trabajo volver a agarrar los hilos, aunque los personajes han estado presentes conmigo todo este tiempo, me cuesta trabajo agarrar los hilos de la historia. Entonces ahorita estoy en esa labor de retomar la creación de esta novela. Y pues por el momento eso es lo que estoy haciendo, porque pues bueno, después de un libro tan largo, tan intenso como Supernatural, como que toda la labor creativa, todos los temas, todo toma una dimensión distinta.